No hace mucho, un par de hermanos de la iglesia se encontraban en un hospital a punto de tomar una decisión. Estaban enfrentando una situación de vida o muerte. Ella se encontraba en embarazo. El embarazo ya estaba bastante avanzado, pero también ella se encontraba muy enferma. Después de algunos días de estar en el hospital, los médicos le hicieron la pregunta, esa pregunta que nos obliga a tomar las decisiones más difíciles de nuestra vida. La pregunta fue, o le quitan la vida al bebé practicando un aborto, o lo más probable es que tanto la vida de la madre como la del bebé se pierdan, es decir, lo más probable es que fallezcan tanto la madre como el bebé. El padre y la madre oraban, meditaban, le pedían a Dios que los ayudara, que les mostrara qué hacer, que los guiara hacia qué decisión deberían tomar. Y los días pasaban y la situación se complicaba y los médicos presionaban. Los médicos no podían entender por qué para estos padres era tan difícil tomar la decisión sobre un aborto, sobre todo cuando la vida de la madre estaba en peligro. Llegó entonces el día de la decisión. O abortaba del bebé o los médicos no responderían por la vida de ninguno de ellos dos. ¿Qué decisión tomaron los padres? ¿Qué decisión tomaría usted en esa situación? ¿Ha estado usted en una situación en la que debe tomar una decisión muy difícil y que no importa qué decisión tome, las consecuencias van a ser muy duras, las consecuencias van a ser trágicas y profundamente dolorosas? Yo creo que la mayoría de nosotros, si no es que todos nosotros, hemos estado alguna vez en situaciones similares a estas, en las que tenemos que tomar decisiones que, como lo miremos, parece que el resultado va a ser de todas maneras muy duro o muy difícil. Aquí en los Estados Unidos, y yo creo que también en algunos lugares en Latinoamérica, es común ver en las calles algunos letreros o anuncios muy grandes que dicen, ¿qué haría Cristo en su lugar? ¿Qué haría Cristo en su lugar? Y yo creo que eso es una frase muy profunda, es una frase que tiene mucho significado, especialmente para nosotros que nos esforzamos por ser verdaderos discípulos de Cristo. Porque si somos discípulos de Cristo, imitamos su comportamiento, haríamos lo que Cristo haría en nuestro lugar. Nosotros sabemos que un discípulo es aquella persona que se disciplina, de ahí viene la palabra discípulo, de disciplina. Entonces, un discípulo es aquella persona que se disciplina en estudiar y poner por obra una ciencia, un arte o una doctrina, siguiendo el ejemplo y siguiendo las enseñanzas de su maestro. Un discípulo de Cristo, entonces, ¿qué sería? Un discípulo de Cristo es aquella persona que vive su vida conforme al ejemplo y a las enseñanzas de Cristo, quien es nuestro maestro. Acompáñenme por un momento al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y en el versículo 31 leemos, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Les dice entonces el maestro, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y hay otras versiones que dicen, el que se mantiene fiel a mi palabra es verdaderamente mi discípulo. Es decir, que permanecer en la palabra de Dios es ser fiel a su palabra, es obedecer las instrucciones que nos da nuestro maestro en toda circunstancia, y no solamente dependiendo de la conveniencia, no solamente dependiendo si las condiciones son favorables o no, no solamente dependiendo si es fácil o si es complicado, sino que un discípulo fiel es el que hace todo lo que el maestro le pide en todo momento y en la forma en que el maestro se lo pide. Ahora bien, un discípulo no solamente es fiel a las palabras de su maestro, sino que un buen discípulo, también es fiel al ejemplo de su maestro, es decir, imita el comportamiento de su maestro. No solamente le cree cuando habla, sino que también hace lo que él hace. Vayamos a Mateo, en el capítulo 11, y leamos los versículos 28 y 29. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. ¿Qué nos dice aquí nuestro maestro? Él nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, un discípulo de Cristo, un verdadero discípulo de Cristo, se refugia en Él, se deja guiar por Él, busca consejo en Él. Esas cargas pesadas que tiene, se las lleva al maestro para que el maestro ayude un poco con la carga. Un discípulo de Cristo imita, que él dice, aprended de mí, imita el comportamiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y así también aprendemos de su ejemplo. Ahora, esto se pone aún más profundo. Vayamos, por ejemplo, a Efesios en el capítulo 5, y leamos el versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 1. ¿Qué leemos aquí? Aquí dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí dice, sed imitadores de Dios. Si imitamos a Jesucristo, estamos imitando a Dios mismo, porque nosotros sabemos que Jesucristo es el Verbo hecho carne. Jesucristo es Dios en la carne, transformado en la carne. Entonces, como discípulos de Cristo, debemos entender, comprender qué haría Cristo en cada situación que atravesamos en nuestra vida y hacer lo que Él haría, pensar como pensaría Dios frente a cada situación que vayamos a tomar, pensar qué haría ese Verbo hecho carne e imitar ese comportamiento. Pero recordemos lo siguiente, recordemos que el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo no empezó en el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, cuando se hizo carne y nació engendrado por el Espíritu Santo de María. No. Si Jesucristo es el Verbo, entonces es el Dios que se manifestó en el Antiguo Pacto. Jesucristo es el Dios que se manifestó como el Verbo desde la misma semana de la recreación de la tierra. Y desde allí Él ha venido enseñándonos y dándonos ejemplo de qué hacer y qué no hacer en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Por eso la importancia de conocer toda la palabra de Dios y de ver las diferentes situaciones que aquí se nos muestran en la Biblia, porque son la enseñanza para nosotros en cuanto a qué hacer y qué no hacer. Con esta introducción, entonces, vamos a estudiar algunos comportamientos de nuestro Maestro,
de Jesucristo, aún desde que Él se manifestaba como el Verbo, y que nos sirven como ejemplo para tomar algunas decisiones de nuestra vida, algunas de esas decisiones más trascendentales, más difíciles, o decisiones de vida o muerte, como las llaman algunos. ¿Se ha encontrado usted en una situación en la que sabe que está haciendo lo correcto, pero tiene tantos obstáculos, tantos problemas, tantas dificultades, que a veces piensa que todos esos problemas y tropiezos son como una señal de Dios para no seguir adelante? ¿Se ha encontrado usted en una situación de esas? Hay que tomar una decisión. ¿Sigo o no sigo adelante con este proyecto, con lo que sea que esté haciendo? ¿Me enfrento a todo y lucho contra la corriente, o desisto porque el costo es muy alto? ¿Qué haría Cristo en nuestro lugar? ¿Qué haría el Verbo en nuestro lugar? Veámoslo. Vayamos al libro de los Números. En Números, en el capítulo 14, Números capítulo 14, y leamos a partir del versículo 11. Números 14, versículo 11. Y habló el Eterno a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dice el versículo 12, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti, a Moisés, te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios, el Verbo, que más adelante vino a ser nuestro Señor Jesucristo, ya estaba irritado, estaba hastiado, estaba cansado en el sentido de que con todos los milagros que había hecho, con la forma poderosa en la que se le manifestó a ese pueblo de Israel, todo lo que había hecho por ellos, todas las veces que los había perdonado, y aún así ellos no mejoraban su comportamiento. Aún así seguían siendo rebeldes, aún así seguían siendo incrédulos. Y aquí Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar? Ya estaba irritado, porque eran demasiado tercos, duros de cerviz. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Verbo? Abandonó a la humanidad, abandonó su plan de salvación para nosotros, desistió de su objetivo de reproducirse a sí mismo por medio de nosotros. No, lo que dice aquí es que lo primero que Dios le plantea a Moisés es que va a seguir su plan, pero mediante otro método, y es levantar un pueblo más grande y más fuerte para que Moisés dirigiera. Es lo que dice aquí. Ahora, sabemos que Moisés pues intercede por el pueblo, habla con Dios, y Dios en su misericordia le da otra oportunidad más al pueblo, o muchas oportunidades más. Pero el punto aquí es que, a pesar de la terquedad del pueblo, Dios no se rindió en su plan. Lo que hizo Dios fue que buscó una alternativa para seguir adelante con ese plan, con esa meta que Dios se propuso desde un principio para salvar a la humanidad. De hecho, nosotros podemos buscar en la Biblia todos los ejemplos que queramos y vemos que lo que Dios nos muestra, lo que Dios nos enseña es que Él nunca se rinde. Dios nunca se rinde. Esa palabra rendirse no hace parte de su vocabulario. Y usted lo puede ver a lo largo de toda la Biblia. Miremos un panorama rápido y general. Adán y Eva fallaron. Adán y Eva fallaron. Le fallaron a Dios. Le creyeron más a la serpiente que a Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Dios continuó con su plan, haciendo las modificaciones necesarias, y de seguro que Él ya había previsto o calculado, si queremos llamarlo así, esas modificaciones, porque Él sabía nuestra terquedad y
puede prever esas diferentes situaciones. Entonces Dios continúa con su plan a pesar de que Adán y Eva fallan. Luego, la tierra se llena del colmo de la maldad. Y Dios entonces envía el diluvio, acaba con la vida de todo ser humano, pero salva a la humanidad por medio de Noé y de su familia. Es decir, continúa con su plan haciendo los ajustes necesarios. Y en este caso el ajuste necesario era acabar con la vida de todos los seres humanos, a excepción de Noé y de su familia. Una decisión que debe haber sido dura para Dios, tener que hacer eso con su creación. La tierra vuelve y se llena de seres humanos, y otra vez por los descendientes de Noé y de su familia, y otra vez vuelve y crece la maldad en la tierra. Entonces Dios escoge un pueblo físico. ¿Y qué pasa con ese pueblo físico? También le falló. Pero Dios no se detuvo. Dios continuó con su plan haciendo los ajustes necesarios. Ahora, como les decía, esos ajustes no es porque el plan de Dios hubiese sido imperfecto. Los imperfectos somos los seres humanos, solo que Dios en su misericordia ajusta el plan para darnos una y otra y otra y otra oportunidad, y también para que aprendamos las lecciones necesarias. Entonces, cuando el pueblo físico también falla, ¿qué hace Dios? Continúa su plan con modificaciones, pero el mismo plan en su esencia, y llama a un pueblo espiritual. Y tuvo que pagar un altísimo precio para poder rescatar a ese pueblo espiritual junto con el resto de la humanidad más adelante. ¿Se recuerdan de pronto el sermoncillo que nos dio el señor Oscar Medina hace 8 días, en el que nos invitaba a dimensionar ese altísimo precio que pagó nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo? Él se despojó de su gloria, siendo Dios, y se humilló al nivel nuestro, se hizo carne. ¿Para qué? Para ser asesinado cruelmente, algo que vamos a seguir estudiando de aquí a la Pascua. Y así Cristo pagó el precio por nuestra desobediencia, y así también su plan sigue adelante. Y aún con toda la maldad que hay en el mundo, aún con todo lo que Dios ve que hace el ser humano en su crueldad, en su necedad, Dios no se ha dado por vencido tampoco con la humanidad, porque sabemos que su plan de salvación incluye una oportunidad para el mundo cuando llegue el momento del juicio del gran trono blanco. ¿Qué les parece el ejemplo de perseverancia que nos ha mostrado Dios Padre y su Hijo para llevar a cabo su plan? ¿Cuántas decepciones le hemos dado a Dios y seguimos dando? ¿Cuántos obstáculos hemos puesto nosotros mismos en un plan que es beneficioso para nosotros? ¿Cuántas veces Dios ha dicho, me arrepiento de haber llamado a este pueblo? Tuvo que enviar el diluvio, tuvo que dar a su Hijo para que muriera por nosotros. El precio grandísimo de pagar por nuestros pecados, para que ese plan siga su curso, como de hecho sigue avanzando en su curso. Entonces vemos que el ejemplo que Dios nos da, el ejemplo que nos da el Verbo, que vino a ser nuestro Señor Jesucristo más adelante, es que Él nunca se rinde, por más alto que sea el precio, y se sacrifica y paga las consecuencias y trabaja arduamente, haciendo lo que sea que haya que hacer, lo que sea dentro del término de lo correcto, obviamente, para seguir adelante con su plan. Con su plan. Es más, probablemente el plan de Dios fue concebido así desde un principio, en la perseverancia de parte de Dios, a pesar de nuestras fallas. Él sabía que íbamos a fallar, pero Él concibió su plan basándose en su propia perseverancia, en su propia perfección. Y eso también es parte de la lección que Dios le está dando a la humanidad y nos está dando a nosotros. Entonces, hermanos, interpretó nuestro Señor Jesucristo
los obstáculos y aún el alto precio que tuvo que pagar como una señal para no seguir adelante con su plan de salvación para la humanidad? No, él no hizo eso. Él no se rindió, sino que el ejemplo que nos da es el de siempre perseverar ante cualquier circunstancia que nos encontremos. Y ese ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro de nunca rendirse, se aplica también, obviamente, a nuestro camino de vida como sus discípulos. Entonces, nuestro Maestro nunca se rinde. En consecuencia, sus discípulos nunca se rinden en la persecución de nuestra meta espiritual. ¿Cuántos tropiezos nos encontramos en este mundo por seguir el camino de Dios? ¿Cuántas burlas a veces? ¿Cuántos ataques? ¿Cuántos problemas? Ya sea en el trabajo. ¿Cuántos problemas en la familia? ¿Cuántas situaciones adversas tenemos que enfrentar por seguir este camino de Dios? Y entonces, ¿hasta dónde permanecer fieles a ese pacto? ¿Hasta dónde permanecer avanzando en este camino a pesar de todos los obstáculos que nos encontramos? ¿Recuerdan ustedes? Claro que la recuerdan, la historia de Job. ¿Recuerdan cuando él estaba en medio de su desgracia? ¿Qué le dijo su esposa? Vayamos al libro de Job, que está justo antes de los Salmos. En Job, en el capítulo 2, y leamos el versículo 9. Dice, estaba Job en medio de su desgracia, y le dice aquí, entonces le dijo su mujer, le dijo a Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Recordemos que él ya había perdido todos sus bienes, todas sus posesiones, había perdido sus hijos. Y lo último que le faltaba que le quitaran, ahí se lo acabaron de quitar, lo último antes de la vida, y era su salud. De hecho, repasemos rápidamente, leamos el versículo 3. Aquí en Job, capítulo 2, versículo 3. Dice, y el Eterno dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, a pesar de que había perdido todos sus bienes y a sus hijos? Aun cuando tú me incitaste, dice Dios, contra él, para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo al Eterno, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Como quien dice, pues claro, porque lo más importante es la vida, pues quitarle terrenos, quitarle hijos. Aquí intenta hacer Satanás, pues no es nada, pero tóquele la vida a ver qué pasa. Entonces sigue diciendo Satanás a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Eterno dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces Satanás, me imagino que se frotó las manos, salió de la presencia del Eterno, ¿y qué hace? En su maldad, en su malicia, hirió a Job con sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Hermanos, no tenía un lugar en su piel que no tuviera esa sarna que le arde y que le pica. No se podía parar porque la planta del pie estaba infectada de la sarna, no se podía sentar, acostar. Imagínense en una posición donde ustedes no se hallan en ninguna, porque no hay forma, porque toda tu piel está contaminada con una llaga. Y hizo Job, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Y entonces ahí
de pronto el ser querido más cercano que le quedaba, porque sus hijos ya habían muerto, le dice a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ríndase. Muérase de una vez y descanse. ¿Para qué se porta bien? Como quien dice, pues suicídese o algo por el estilo, no sé. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Hasta dónde debemos nosotros mantener nuestra integridad? ¿Hasta dónde debemos mantener nuestro compromiso con Dios? La respuesta la sabemos. Si somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo, resistiremos hasta donde resistió Jesucristo. ¿Y hasta dónde resistió Cristo? Ustedes lo saben, vayamos a Hebreos, en el capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, y leamos los versículos 3 y 4. Nos dice aquí, Hebreos 12, 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces el ejemplo que nos da aquí el apóstol Pablo es: considere a Cristo, recuerde lo que vivió Cristo nuestro Maestro, para que su ánimo no se le acabe. Dice el versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces un poquito de agua. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Hasta dónde resistió nuestro Señor Jesucristo para seguir adelante con su plan y darnos la salvación y hacernos parte de su familia? Hasta la sangre misma, combatiendo contra el pecado. Y sufrió una muerte cruel y dura, combatiendo contra el pecado. Cuando nosotros sintamos que la carga que llevamos es muy pesada, cuando sintamos que ya no tengamos fuerzas, para seguir adelante, cuando nos sintamos derrotados, cuando nos sintamos solos, cuando creemos que no somos capaces de avanzar más en este camino al que fuimos llamados, o incluso cuando nuestra esposa o esposo o un ser querido que no esté en la iglesia nos diga que renunciemos a nuestra integridad y al llamamiento que Dios nos hizo, pensemos y recordemos justo en ese momento qué haría o qué hizo nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que a Cristo también alguien muy cercano a Él lo quiso persuadir de que abandonara su misión. Y volvemos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y si leamos a partir del versículo 21. Y veamos que Cristo también, alguien lo quiso persuadir que no sufriera, que abandonara en parte su misión. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro pues se asustó. Van a maltratar a mi maestro, él va a padecer, y entonces Pedro dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, pues, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Está diciendo que se va a meter usted en todo ese sufrimiento, que se va a meter usted en todas esas cosas, escápese, haga una otra cosa para que eso no le suceda. Versículo 23, pero él, es decir, Jesús, volviéndose a Pedro, ¿qué le dice? Le dice: quítate delante de mí, Satanás,
me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí empezamos a ver ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de qué hacer cuando las situaciones se complican. Ahí empezamos también a leer sus instrucciones. Ahí empezamos a ver cómo actúa Dios cuando alguien incluso cercano a Él se le pone como tropiezo. Fue directo con Pedro. Pues Pedro no era Satanás, pero Jesús sabía que de alguna manera estaba siendo influenciado por el príncipe de la potestad del aire, porque de esta manera es un sentimiento natural, conforme a la naturaleza humana, pues que nos proteger de cualquier daño. Pero Cristo sabía que tenía que cumplir una misión. Y ahí vemos cómo Él empieza a dar ese ejemplo, inclusive cuando los que son cercanos a Él intentan persuadirlo de que siga adelante en su misión. ¿Y qué hizo entonces nuestro Señor Jesucristo cuando llegó el momento de la decisión? ¿Qué hizo Cristo cuando llegó el momento de enfrentarse a esos tropiezos más grandes en su camino de vida? Aquí mismo en el Evangelio de Mateo, en el versículo 26, Mateo versículo 26, capítulo 26. Mateo 26, y leamos a partir del versículo 36, Mateo 26, 36, y veamos el ejemplo de nuestro Maestro. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormillad y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ven, se acerca el que me entrega. Nuestro Maestro lloró al Padre 1, 2, 3 veces, pidiéndole que lo librara de esa situación tan terrible que le iba a tocar padecer. Pero él sabía que tenía una misión. Él sabía que había un plan que llevar a cabo. Él sabía que lo que iba a pasar tenía que pasar. Y obedeció la voluntad del Padre, dándole así continuidad al plan. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. No se rindió. No se dejó persuadir por Pedro ni por nadie. Le pidió a Dios ayuda. Dijo: si es posible, que no me toque pasar por esto, pero si es tu voluntad, que se haga. Entonces, así mismo nosotros como discípulos de Cristo debemos orarle al Padre 1, 2, 3, 4 veces, las veces que sean necesarias, pidiéndole ayuda y todas las fuerzas que necesitamos para aceptar la voluntad del Padre, para cumplir con nuestra parte del pacto de obediencia a toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de esa manera permanecer fieles a las palabras de nuestro Maestro,
siguiendo adelante con el plan del cual nosotros somos parte. Rendirnos en la búsqueda del reino de Dios no es una opción para un cristiano. No lo es. Rendirnos en nuestro camino no es una opción para un verdadero discípulo de Cristo, porque ese tampoco fue el ejemplo que nos dio nuestro Maestro. Nuestra alternativa es vencer hasta la muerte misma, si es necesario, que fue lo que hizo nuestro Maestro. Y volviendo entonces a la pregunta que hicimos hace un momento, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de nunca rendirse no solamente se aplica a la persecución de nuestra meta espiritual, de entrar en el reino de los cielos, sino que también se aplica a todos los demás aspectos de nuestra vida. En nuestra vida, en nuestras metas físicas, ¿hasta dónde perseveramos para llevar a cabo nuestros planes y nuestros proyectos físicos? ¿Alcanzamos siempre las metas que nos proponemos o desistimos en el camino cuando las circunstancias son muy difíciles? La pregunta aquí yo creo que sería, cuando se trata de nuestras metas físicas, ¿cuándo es terquedad querer alcanzar algo que es muy difícil? ¿Y cuándo es perseverancia? ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta en su vida? ¿Será que estoy siendo muy terco porque hay muchos inconvenientes? ¿O será que me falta perseverancia? ¿Cuándo es terquedad? Perseverar en algo. Bueno, ahí mezclo los conceptos. ¿Cuándo es terquedad? Presionar para que algo ocurra. ¿Y cuándo es perseverancia? Según lo que acabamos de ver, nuestro Señor Jesucristo jamás se rinde en su propósito. ¿Pero por qué? Porque su propósito o su objetivo es perfecto. Es decir, su propósito es el correcto. Y también es lo mejor para nosotros los seres humanos. Y esa es nuestra pauta. Exactamente, esa es nuestra pauta. Debemos estar seguros de que nuestras metas o de que nuestro propósito sea el correcto. Debemos estar seguros de que lo que vamos a hacer es lo correcto. Y definir nuestras metas correctas, nuestros propósitos correctos, en realidad no es complicado. Porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, pues Él nos dio muchas pautas. Veamos algunas rápidamente. Por ejemplo, una primera pauta para saber si nuestra meta física es la correcta es que esa meta física no sea tropiezo para nuestra meta espiritual. Es decir, que no sea tropiezo para alcanzar nuestra salvación. Porque nuestra primera prioridad siempre tiene que ser buscar el reino de Dios. Y todo lo demás debe estar sometido a eso. Vayamos aquí mismo en el Evangelio de Mateo, pero el capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Y leamos el versículo 33. Escritura muy conocida. Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y que dice también el versículo 24, aquí mismo de Mateo capítulo 6, Mateo 6, 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Lo que sea que nosotros busquemos como metafísica debe ser secundario. Debe estar después de nuestra meta espiritual. No debe interponerse nuestra salvación. Y no es necesariamente algo malo, sino que esto lo podemos enfocar desde el punto de vista de que aquella metafísica nos puede consumir demasiado tiempo, o nos agota todas nuestras energías, o nos quita nuestra tranquilidad, nuestra paz mental, y siempre estamos ocupados o preocupados. O, por ejemplo, nos consume tanto que no nos deja dedicar suficiente tiempo
para estar cerca de Dios. No nos deja dedicar el tiempo suficiente para nutrirnos espiritualmente. Entonces puede que la metafísica en sí no sea mala, pero si me consume todo mi tiempo, si me agota, si no me permite dedicarle a Dios diariamente una buena cantidad de tiempo, pues entonces se va a convertir en un tropiezo. Esa sería una primera pauta, por ejemplo, asegurarnos de que esa metafísica no sea un tropiezo para nuestra meta espiritual. Una segunda pauta creo que debe ser que esa metafísica obviamente no transgreda ni directa ni indirectamente ninguna ley de Dios, que no transgreda ninguno de sus mandamientos. ¿Qué nos dice nuestro maestro al respecto? Ustedes lo saben, un capítulo más atrás, aquí mismo en Mateo capítulo 5, en Mateo capítulo 5, y el versículo 17 nos dice nuestro maestro: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, es decir, para cancelarlas o dejarlas sin cumplimiento, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces nuestras metas siempre tienen que ser en obediencia a toda la ley, que la ley no ha pasado. De manera que, versículo 19, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, cualquiera que los practique, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que nuestro Maestro nos enseñó, lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, es que debemos guardar siempre toda la ley en cualquier cosa que hagamos. Nuestra justicia tiene que ser verdadera justicia. Entonces esa es la segunda pauta. ¿Lo que estoy haciendo es correcto? ¿Se interpone mi camino con Dios? No, muy bien. ¿Me lleva a violar la ley de Dios de manera directa o indirecta? No, muy bien. Y así nosotros tenemos que mirar otras pautas según el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio para saber si una decisión es correcta o no es correcta. Una tercera pauta puede ser que esa metafísica sea edificante para mi vida. Lo que estoy haciendo es productivo para mi vida. Me enriquece como persona. Sí, muy bien. Una cuarta meta es que sea útil para la sociedad. Presto un servicio. Hago algo útil para los demás. Sí, muy bien. Una quinta meta es beneficioso para mi familia. Le mejora el bienestar a mi familia. Y más aún, no es un tropiezo para mi familia. No me lleva a escudar a mi familia. No, muy bien. Una sexta o séptima meta no se interpone con mis deberes en la iglesia, porque todos nosotros somos piedras vivas y tenemos responsabilidades congregacionales. Lo que estoy haciendo me deja tan cansado, me aparta tanto, que no me permite ser una piedra viva dentro de ese edificio que es la iglesia de Dios. No se interpone tampoco con eso, muy bien. Entonces, nosotros podemos definir unos criterios o unos filtros, y si los pasa a todos, si los pasa absolutamente todos, podemos estar seguros de que lo que buscamos es correcto, que Dios se va a agradar de eso, porque lo estamos haciendo según los ejemplos que encontramos en las Escrituras. Y entonces ahí sí, en ese momento, luchemos con todas nuestras fuerzas sin rendirnos jamás por alcanzar esa meta también física. Pero ya hemos evaluado una cantidad de pautas que nos dan la confianza y la seguridad de que lo que estamos haciendo es correcto ante Dios. Pero eso sí, hay un elemento más. Una vez pasamos todos los filtros, hay que hacer algo antes, y es llevar esa meta ante Dios para que Dios la confirme. Proverbios capítulo 16, es un proverbio que me gusta mucho. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Proverbios 16, 3. Encomienda al Eterno tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda al Eterno tus obras y tus pensamientos serán afirmados.
El Salmo 37 nos da una instrucción en ese mismo sentido. También un salmo muy bonito. Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, 5. Encomienda al Eterno tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Y por qué confiamos en Dios? Porque sabemos que lo que vamos a hacer es correcto, porque sigue todos esos parámetros, todas esas pautas, de las cuales Cristo nos dio ejemplo y también sus siervos a lo largo de toda la Biblia. Así que la próxima vez que pensemos que los obstáculos son una señal de Dios para dejar de hacer aquello que creemos que debemos hacer, preguntémonos, ¿sería eso lo que haría Cristo? ¿Qué haría Cristo en nuestro lugar? Y siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro, tomemos nuestra decisión con seguridad y con tranquilidad, porque sabemos que estamos buscando las metas correctas. Muy bien, vamos un poco más rápido con otro par de ejemplos más que nos dio nuestro Maestro en cuanto al comportamiento y las palabras que nos enseñó. ¿Haría usted algo que no tiene que hacer solo para quedar bien con esa persona? ¿Haría usted algo que no tiene que hacer solo para quedar bien con esa persona? Y si lo hace, ¿sería amabilidad o sería hipocresía? ¿Se ha encontrado usted en esa situación en algún momento? Probablemente sí, porque son situaciones comunes en nuestra vida. ¿Qué haría nuestro Señor Jesucristo? Volvamos al Evangelio de Mateo, versículo 17. Mateo, capítulo 17, versículo 24 en adelante. Veamos aquí el ejemplo del Maestro. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Ustedes pueden leer Éxodo 30 y ahí se dan cuenta de qué se trataba. Los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, es decir, él no tenía por qué pagarlo. Versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. A veces pensamos que ser muy directos, o decir todo lo que pensamos, o hacer solo lo que a nuestro criterio es lo correcto, pensamos que hacer así es ser honestos y ser sinceros. Pero la verdad, decir o hacer todo lo que tenemos en la mente, así tengamos la razón, pero ofendiendo a los demás, ofendiendo a nuestro prójimo, no tiene nada que ver con ser sinceros. Tiene más bien que ver con ser rudos o ofensivos. El ejemplo que acabamos de leer, en este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vimos que Cristo ni mintió ni transgredió ninguna ley al pagar esas dracmas. ¿Qué hizo Cristo? Solamente evitó crear un conflicto innecesario, evitó ofender a alguien de manera innecesaria y pagó unas monedas que él podía pagar, pero que no era necesario u obligatorio que pagara. El problema es que a veces, con nuestra naturaleza carnal, queremos imponer nuestra voluntad en todo. A veces nos consideramos más justos a un punto tal en que no nos importa de pronto señalarle al otro sus errores. Porque como tenemos la razón, pues pensamos que esa razón nos habilita para decirle al otro que está equivocado. Pero ¿quién era Cristo? Cristo era Dios en la carne. Cristo era Dios. Cristo pudo desbaratar el argumento de esta persona, como de hecho se lo explicó a Simón, en 2 segundos.
Sin embargo, el ejemplo que nos dio nuestro maestro en este caso es que a veces es mejor no ofender, a veces es mejor callar, a veces es mejor inclusive pagar. Él pagó. Así tengamos la razón. ¿Para qué? Para no ofender, para no crear un conflicto innecesario, porque no vamos a llegar a nada productivo. En cambio, estar en paz con todos, eso sí es productivo, eso sí hay que hacerlo, eso sí vale la pena. En Romanos, en el capítulo 12, si me quiere acompañar allá a Romanos, en el capítulo 12, versículo 16, leemos, en la última parte del versículo 16 de Romanos 12, dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Como él me hizo, pues yo también me le desquito. No, como yo tengo la razón, pues voy a exponer mis razones. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En este caso, Cristo no tenía por qué ponerse a argumentar con la otra persona. Podían estar en paz. Cristo podía conseguir dinero donde fuera, pues aquí hace un milagro y de la boca de un pez sacan el dinero y lo pagan. Ese fue el ejemplo de nuestro maestro. Procuró estar en paz con todos cuando no había necesidad de crear un conflicto. Entonces, la próxima vez que esté en una situación en la que no sabe si se trata de amabilidad o de hipocresía, piense, ¿qué haría Jesucristo en esa situación? Porque el hipócrita finge, el hipócrita miente, por eso es hipócrita, pero el amable no tiene ni que fingir ni que mentir. ¿Por qué? Porque el amable perdona de corazón, lo hace de corazón, no está fingiendo su comportamiento. Una vez se escucha, no, es que me cae mal porque voy a fingir, yo no soy hipócrita, yo no finjo y me cae mal. Es que no es que finja, es que si le cae mal, perdónelo de su corazón y demuéstrele que si lo perdonó tratándolo bien y con una sonrisa. Eso es lo que un cristiano, un discípulo verdadero hace. De otra manera no vamos a heredar el reino de los cielos. Entonces no se trata de ser hipócritas, mintiendo, fingiendo. Se trata de perdonar de corazón. Primera Corintios, capítulo 6. Primera Corintios, capítulo 6, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que sea, está leyendo el capítulo 5, perdón, pero muy a propósito, la escritura de hecho para lo que estamos hablando, porque eso es vieja levadura, tener esa actitud de decir lo que queramos a la otra persona porque es la verdad y no nos importa ofender, eso es levadura. Capítulo 6, versículo 7, dice, así que por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Mire lo que dice aquí. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Qué hizo Cristo? Yo no tengo que pagar. Yo soy Cristo. De hecho, yo soy el sumo sacerdote. Pero Él sufrió el agravio. Él sufrió el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Versículo 7 al final. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Difícil hacer eso, hermanos. Sufrir el ser defraudados. Evitar pelear, evitar enojarnos, evitar crear una contienda, aunque tengamos la razón, porque de eso se trata ese versículo. Suframos el agravio, suframos ese ataque que nos están haciendo. Hermanos, ese fue el ejemplo de Cristo. Dejémoslo pasar. A veces no hay necesidad de imponernos solamente porque tenemos la razón. Ahora, si lo que se busca es evitar un mal, por ejemplo, entonces ya sí es necesario hablar.
son cosas diferentes. Si lo que se busca es evitar que se haga un daño, claro, hay que hablar. El punto aquí es que no tenemos que decirlo todo nada más porque tenemos que demostrar que tenemos la razón, que nos asiste la razón. Ese es el punto aquí, es el ejemplo que nos da Cristo. Si no es necesario, debemos estar en paz con todos. Así que no debemos confundir la amabilidad con la hipocresía. Y de esa manera, entonces, Cristo nos enseñó y nos dio ejemplo de cómo decidir en muchas situaciones de nuestra vida. Nos dio ejemplo de cuándo se debe tomar la decisión del bautismo. Nos dio ejemplo de cuándo se debe aplicar la misericordia. Nos dio ejemplo de cuándo enfrentar el peligro. Nos dio ejemplo de cuándo debemos correr ante el peligro o evitar el peligro. Nos dio ejemplo de cuándo debemos pararnos firmes y defender la fe. Pero también nos dio ejemplo de cuándo callar y aún no predicar, porque Cristo mismo nos dijo que no le echemos las perlas a los cerdos. Entonces, si nosotros estudiamos la vida de Cristo en los evangelios y también las manifestaciones que él hizo desde el antiguo pacto, vamos a encontrar el ejemplo y las pautas necesarias para tomar todas las decisiones de nuestra vida. Vamos a entender el carácter de Cristo, nuestro Maestro, vamos a entender cómo piensa. Y eso nos va a ayudar a tomar todas las decisiones con tranquilidad y con seguridad. Para concluir, volvamos a la historia del principio, a la pregunta que hicimos al principio. ¿Qué decisión tomar sobre un aborto cuando la vida de la madre corre peligro? ¿Qué decisión tomar entonces? Les voy a comentar lo que hicieron estos padres, nuestros hermanos en la fe. Lo que ellos hicieron fue dejar la decisión en manos de nuestro Padre Celestial. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ellos dijeron: Padre, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. A pesar de que en este mundo todo se mueva en el sentido contrario, la decisión de que un ser humano viva o muera no nos corresponde a nosotros. Esa decisión le corresponde a Dios. Esa decisión le corresponde a Dios. Aún la vida de alguien que se encuentra en el vientre. La vida de la madre y la vida del niño corrían peligro de muerte. Ellos dejaron eso en manos de Dios. Y la madre vivió. Pero al niño Dios lo recogió. Al niño Dios lo recogió. Pero estos padres no tuvieron que cargar en sus espaldas el peso de esa muerte. No lo tuvieron que hacer. Fue una decisión que tomó Dios de acuerdo a su plan. Y digo de acuerdo a su plan porque Dios decidió que ese niño viviera en el juicio del gran trono blanco. Ese va a ser el momento de ese niño. Y allí va a vivir en paz, con gozo. Y va a vivir aprendiendo los caminos de Dios. Es más, sus mismos padres estarán allí para verlo a los ojos, para sonreírle, para abrazarlo. Y ese niño va a ver a esa madre que estuvo dispuesta a dar su vida por él. Y va a ver a ese padre que estuvo dispuesto a arriesgar la vida de su amada esposa por él, aún desde que él estaba en el vientre. Todo para que él pudiese vivir. Y ese niño va a entender entonces por qué sus padres son unos vencedores. Y se va a sentir orgulloso de esos padres. Esa es la visión de las cosas según nuestro Maestro. Y esa también debe ser nuestra visión. Todas las decisiones que nosotros tomemos deben ser dentro del contexto del plan de Dios. Porque para nosotros los discípulos de Cristo,
La muerte solamente es un sueño, es dormir. Y la resurrección es la esperanza de los que duermen. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y leamos a partir del versículo 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús, nuestro Maestro, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, aquellos que habremos quedado a la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y qué dice el versículo 18? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa fue la visión de estos padres que estaban en el hospital tomando la decisión sobre su hijo. Esta fue su esperanza, esta fue su consuelo. Por eso tomaron la decisión correcta. La madre vivió y ahora puede tener más hijos. O sea que si hubiesen practicado el aborto, hubiesen matado al niño, que de todas maneras iba a morir. Pero hay que tener la visión correcta, la visión de que Dios tiene un plan, la visión de que hay una esperanza para los que están durmiendo. Y esa fue la visión de estos padres. Pero se requiere fe, verdadera fe para tomar esa clase de decisiones conforme a esta visión de las cosas, la visión del plan de Dios para la salvación de la humanidad, la visión que tuvo Abraham, que sabía que Dios era poderoso para traer a su hijo de la muerte, la visión que tuvieron los patriarcas y los apóstoles de la Nueva Jerusalén. Hay que tener esa visión en nuestra vida, y todas las decisiones que tomemos deben estar enfocadas, motivadas, determinadas y condicionadas a nuestra visión del reino de Dios. Y entonces nuestras decisiones van a ser muy diferentes. Y los dejo con esta última pregunta, entonces, hermanos. Las decisiones que tomamos son conforme a esta visión de la vida. Las decisiones que tomamos tienen en cuenta de que estamos dentro de un plan que Dios está llevando a cabo para nosotros y para la humanidad y para nuestros hijos.